Tenemos el gratísimo honor, el gran placer de contar aquí en cabina con el doctor Ramón Mena Rivas, quien él es ginecólogo, pero no vamos a hablar de ginecología y tiene especialidades y esas cosas en el área, ¿no? Pero él está aquí en su condición de fundador, miembro fundador del Centro Médico Siglo XXI, que sin dudas es uno de los centros de salud con mayor crecimiento, yo no diría de San Francisco de Macorís, sino de toda la República Dominicana, y cuidado. Y en ese sentido vamos a hablar con él. Doctor, buenas noches y bienvenido a esta plataforma de Agenda 56 TV y las redes sociales. Buenas noches, ¿cómo se siente? Muy buenas noches, Marcos. Realmente compartir contigo es un grato placer. Siempre es bueno poder compartir con una gente que uno desde hace muchos años le tiene un aprecio. Y es gratis, el cariño que te tengo es gratis. ¿Cómo no? Igual, sí. Igualmente. Bueno, hay una pregunta. ¿Cómo surgió el Centro Médico Siglo XXI? O sea, estamos hablando que ese centro médico surgió en el 97, ¿fue verdad? Sí, correcto. 1997, pero... Se inauguró un 22 de agosto del 1997. ¿Pero en qué año empezó eso a gestarse? ¿Usted me puede contar la historia de quién fue la idea, cómo fue la cosa, en qué casa se reunieron? Porque me imagino que se reunieron... Pero yo no me veo bien ahí. No, pero usted se ve bien cuando entre. Esa cámara no sé. No, cuando usted entre ahí, mírenlo ahí. Ah, pues no. Vamos a ver si me enfocan bien al doctor. No, porque imagina, tú sabes que esto es un asunto de para no, dónde. Correcto. Ven, José, para que me enfoquen. Estamos totalmente en vivo, ¿verdad? Bueno, pues mira, realmente nosotros comenzamos a juntarnos y a discutir nuestras ideas en el año 1992. 92. En el 92, nuestros primeros estatutos datan del año 1992. Era una época interesante. Y el motivo o la razón básica era que había inquietud en el sector salud de San Francisco de Macorís, porque nosotros no éramos el único grupo, y no fuimos el único grupo que salimos o nos formamos para esa etapa. El tema está en que cuando el grupo de nosotros que hoy somos Centro Médico Siglo XXI, la mayoría de nosotros somos egresados del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que en esa época existía, que era el Hospital Salvador B. Gautier, y era la maternidad del seguro. Entonces, son hospitales con una tradición académica impresionante. En aquella época el seguro social, por decirlo así, era rico, porque eran los trabajadores, tenían como si fuera un seguro privado, sí, y por eso tenían esa red de hospitales en el país entero. De hecho, aquí el Federico Lavandier era del seguro social. Entonces, sí, todos los pacientes complicados del país entero iban al Gautier, y viceversa, todas las mujeres complicadas en el país que no se podían atender en los respectivos hospitales, entonces iban a la maternidad del seguro. Y teníamos unos convenios interesantes, porque parte de la formación era ir a México. El seguro nos mandaba a México a especializarse. Exactamente. Entonces, de aquí allá. Entonces, cuando vinimos a San Francisco de Macorís, la medicina que estábamos haciendo no estaba
acorde con lo que nosotros queríamos hacer. Estamos Y hablando eso, del principio de los años 90. estamos hablando del 90, de 1990, 90, que era, ok. habían algunos que habían llegado en el año 1989, 88, Ok, del grupo del 90, siglo XXI. del grupo, Ok, del grupo. y ya estaban aquí en San Francisco de Exacto. Macorís, Entonces usted llega en qué año, en el 90. en el 90. Ok, llega y entonces usted dice, pero bueno, lo que aprendimos, lo que miramos en México, lo que estamos viendo en la maternidad, bueno, pero queremos como aplicar todo eso aquí. Por ahí empezó la cosa. Eso era simplemente hacer una medicina a la vanguardia en Exacto. ese momento. Entonces, doctor, Ajá. los nombres del grupo. Las personas. Sí, los nombres. Ok, entonces- o sea, los que fundaron el siglo XXI. Ok. Los que se reunieron en el año 92 por primera vez. En el Entonces, 90. En el 90. Comenzamos en el 91. Las reuniones. Las reuniones. ¿Quiénes participaron en esa reunión? ¿Usted se En recuerda? esa reunión estaban en el Centro Médico Doctor Ovalle, el doctor Eric Olivero, Sí, que está ahí todavía. que está ahí todavía, Sí. el doctor Luciano Javier, que falleció en paz descanse. recientemente, Sí. la doctora Mari Ramírez, que en esa época era de Olivero, que es endocrinóloga, Ah, ok. estaba el doctor Teófilo Pérez, Teófilo Pérez, que está ahí. urólogo, sí, estamos todos ahí. Sí. Estamos, excepto Javier, que se le ocurrió que- morirse, tenía que estar vivo. Sí, para Bueno, celebrar el año que viene, sí, los 25. El doctor Luciano Javier, un Sí. hombre muy decente, muy bueno. Caballero. El hermano, le decíamos. Sí. Ese era el organizador de la paz en todo Ya. momento, dentro del todo el Dentro grupo, del equipo. del equipo. Estaba Melanchés, Ah, sí. que es gastroenteróloga, pero que ella luego emigró por razones personales a Santiago. Y Juan Faxas, neurólogo. Juan Faxas, sí. Ese grupo estaba en el Centro Médico Doctor Ovalles. Tanteando el doctor Federico Campos, pero él no se decidió en el primer momento. Ok. Se mantuvo. Como dijo, déjame ver, no vaya a hacer cosas. No, que era, era peligrosa que nos vayamos de la cabeza. situación. ¿Usted se recuerda, doctor, la primera reunión, dónde fue? ¿En la casa de quién? ¿O se juntaban en un restaurante? ¿O cómo No, fue? restaurante, ¿y con qué? Estaban quebrados toditos. No, No, no tenían hombre, cuarto. no, que va, no, que cae. Bueno, en esa época yo vivía aquí en la calle Santa Ana, en lo que se llamaban los edificios de urbano, y entonces por un asunto de cercanía la mayoría de las reuniones se hacían en mi casa, En un apartamento. en un apartamento que nosotros, mi Pero esposa y mi usted familia. estaba casado con mi prima. Bueno, es que Lourdes y yo vivimos juntos toda la vida. Lourdes y yo nos casamos siendo internos de medicina en el año 83, Ok. después de 5 años de amores. Pero mi prima Lourdes se había graduado en esa. Sí, o sea, Lourdes- ella es fundadora también. Lourdes, pero tú me dijiste de los valles. No. Entonces no. ahora te voy lo que estábamos fuera. Exacto, Lo que estábamos porque lo que gente. estábamos fuera de los valles, entonces que íbamos a participar en otro grupo, porque Ok. se estaba gestando varios grupos. Entonces ahí es donde Melanches va y habla conmigo y con Lourdes, Sí. como ginecólogos obstetra. Y entonces tuvimos nosotros que decirle al otro grupo que no íbamos a seguir, que mejor no íbamos a quedar con este grupo, que era más familiar porque teníamos formación académica parecida. Ajá. Y entonces ahí nosotros involucramos a la doctora Virginia Milagros García, Ah, sí. que es pediatra neonatólogo, Pediatra de mis hijos. y que vino de mi hospital. Ah, ok. Estudiamos juntos mientras yo hacía el área de obstetricia, yo Milagros hacía García, sí. el área de neonatología, y al doctor Teomártago Vargas, Ah, sí, gastroenterólogo. Ahí estábamos, esos fueron los que... Amigo mío. Esos son los fundadores. Esos somos los fundadores del Grupo Médico Unido, los 12. Ahí estamos los ¿Por qué 12. le pusieron así, Grupo Médico Unido? Por eso mismo de la unidad. Mira, nosotros teníamos algunas cosas claras. Nosotros queríamos hacer buena medicina. Sí. De hecho, los factores económicos y financieros y los problemas que íbamos a enfrentar en el futuro no los visualizábamos. Nosotros pensábamos Ok. en hacer una medicina de calidad y trabajar como una sola persona. Se podría decir, doctor, que ustedes, en el término apropiado de la palabra, eran unos soñadores.
O sea, con somos. ¿Cómo que somos. Todavía a los 25 años, doctor. Ahora es que tenemos fuerza, ahora es que estamos soñando en grande. Claro. Espérese, ¿cómo así? Explíqueme. Claro. O sea, después de 25 años vamos a decir, de constante crecimiento. Ahora el reto es grande. ¿Por qué? Bueno, porque la tecnología ha avanzado. Es un reto. Sí. Las normas de manejo han cambiado. Las exigencias también. Y tenemos médicos jóvenes, sí, exquisitamente bien formados, con una formación académica impresionante, que para ello poder trabajar necesitan de una alta tecnología. Entonces, fíjate que, mira, atiende este dato. Cuando llegó la pandemia del COVID, no vamos a hablar de COVID, nada más la parte histórica. Sí, Cuando llegó la pandemia del COVID, pues ya nosotros, la mayoría éramos unos viejitos, teníamos más de 60. ¿Y cuál es la norma? Que esos se fueran para su casa. Bueno, pues se fueron todos los que tenían más de 60 años. Todos los que tenían alguna hipertensión, diabetes, esos se fueron todos para su casa. Sí. Bueno, de todos los viejitos, el único viejito que se quedó fui yo. Porque yo no tenía comorbilidad, excepto que tenía más de 60, yo tengo 63, tenía 61, y alguien tenía que quedarse. Y usted asumió ese reto. Bueno, y ese compromiso. Entonces asumimos el reto. La pregunta es entonces, ¿quiénes manejaron a los pacientes? Los médicos jóvenes. Sí. Pero esos muchachos, nosotros le decimos muchachos, pero ya son adultos. Claro, sí. Son muy responsables. Pues entonces este grupo de médicos jóvenes asumieron el reto. ¿Y quiénes manejaron la pandemia? Los médicos jóvenes. Exacto. Estos con jóvenes éxito, ahora, con mucho éxito, con una capacidad con una capacidad de trabajo en equipo impresionante, pero que también necesitan una alta tecnología para desempeñarse. ¿Por qué razón? Porque todo lo que es salud del corazón, salud de los riñones, salud de los pulmones, todo eso. Entonces, los médicos jóvenes que están llegando, bien formados, están tan pegados a la alta tecnología que nosotros como centro tenemos el deber, la responsabilidad de alcanzar esos estándares de calidad con lo que ellos se han formado. Y ahí es el reto, y ahí es la soñadera. Esa es la soñadera. Correcto. Porque ahora nosotros estamos diciendo, ahora es que falta. Ok, volviendo atrás. Atrás. Porque, señores, estamos hablando, la gente que se está integrando al programa, mucha gente preguntando desde Nueva York, dice Silvia Minaya, está muy bueno el programa. Estamos hablando con el doctor Ramón Mena Rivas. Él es ginecólogo. ¿Qué otra cosa usted, ginecólogo, qué usted trae? Yo soy ginecólogo obstetra, sí, con una subespecialidad en ultrasonido ginecológico perinatal y en colposcopía y láser terapia. Así es que ya lo saben. Atención a las mujeres que están viendo el programa. Pero estamos hablando con el doctor Mena Rivas en su condición de fundador del Centro Médico Siglo XXI, de aquí de San Francisco de Macorís. Ese médico abrió sus puertas en agosto del 97. 22 de agosto del 97. Correcto. Esa fue la inauguración. El año que viene cumplen 25 años y eso será celebrado por todo lo alto. Esperamos. Supe todo ya. Sí, señor. Odilis me dijo algo ya. Ok. Sí. Entonces, esto se empezó a gestar en el 90. Empezaron a reunirse. Ustedes eran médicos, la mayoría del Salvador Bergotier, con especialidad en México, vinieron aquí y empezaron a reunirse, se pusieron de acuerdo, vamos a hacer esto. Entonces, a la hora de construir el primer edificio del Centro Médico Siglo XXI, que está en la calle Duarte, número 25, ¿verdad? Sí. Ahí. ¿Cómo hicieron, doctor? Porque usted me acaba de decir que ustedes no tenían cuarto ninguno. Mira. ¿Quién buscó esos cuartos? ¿Cómo? Me imagino que hicieron un lío, una vaina, o 500 líos hicieron. Bueno, mira. ¿Cómo fue? Eso es interesante. No, porque la gente ve eso tan grande y dice, pero mira, esto sí es fácil. El que está enamorado es valiente. Sí, el que está enamorado tira para adelante. Entonces eso fue lo que hicimos. Y buscaron a mi primo, el arquitecto Dionel Mena Pantaleón, que hizo los diseños y toda la jodienda y toda la vaina, ¿verdad?
Primero hicimos la compañía. Exacto. Porque primero era hacer una compañía para amarrarnos. Exacto. Una compañía de sueños. Mira, vamos a hacer un grupo. Aquí estamos los 12. Déjame decirte que... ¿Cómo se llama? Los 12 que acompañaban a Jesucristo eran 12. Apóstoles, sí. Eran ustedes como 12 déjame decirte que al momento de inaugurar, también el doctor Radamés Valenzuela estaba con nosotros como neumólogo. Como neumólogo, que él, aunque está en INEMED, también estaba con nosotros muy como buen médico, neumólogo. buena persona. Y también como anestesiólogo, porque habría que abrir, aunque no estaban dentro de los socios fundadores, pero al momento de abrir estaba el doctor Basilio Mejía, la doctora Mildred Avilés y la doctora Mayra Mena, que es hermana mía. Exacto. Esos eran los 3 anestesiólogos. Con eso combinábamos. Y la doctora Jocelyn Lorenzo, que llegó también como ginecóloga. Con eso hicimos entre 15 y 16 gente. Eso fuimos lo que inauguramos. Ahora bien, pero los 12 apóstoles estaban en la compañía. Correctamente. ¿Cómo hicieron para construir? Entonces lo primero... cuento porque me imagino... Pero escúchame. Sí, me imagino que el ingeniero, el arquitecto, mi primo, el caballo, como yo le digo, sí, le dijo, mire, este edificio se lleva, qué sé yo, cuántos millones, qué sé yo, tantos miles de pesos. Muy bien, el equipamiento, todo. Sí. Hicieron un presupuesto. Sí, espera, ahí bien. Vamos para allá. Lo primero fue hacer los estatutos, para amarrarnos nosotros mismos, para tener una estructura. Hicimos nuestra compañía formal. El doctor Olivero y la doctora Ramírez buscaron un primo del Santo Domingo. ¿Quién fue el abogado buscaron un primo que era abogado para que no nos cobrara. Se llamaba el primo Toño. Sí, porque no le cobró por constituir la compañía. Es que no había. ¿Y no había cuarto? No, que lo que era. Entonces hacíamos reuniones y comenzamos a poner chelito. Después el problema era, si tener dinero, ¿dónde vamos a construir? ¿Dónde vamos a nosotros a buscar un solar? A buscar un solar o dónde vamos a arrancar. Entonces, uno de los sitios primero era el edificio de la ferretería Kenia. Sí, donde está Telenor. Ahí mismo. Exacto. Entonces, cuando fuimos a hablar con el mister, con Alfredo. Con Alfredo, el mister, sí, que tenía su ferretería. Entonces ahí... ¿Alfredo está vivo o murió? No, está vivo. Creo que está vivo. Caramba. Entonces sí, pero entonces la estructura del edificio no se prestaba realmente para ser transformada. Después pensamos en hacerlo en la salida de Santo Domingo. Eso se llamaba antes, ahí vivía una señora, se llamaba Caperuza, que es donde está el Banco Popular hoy en día, que no existía ese edificio. Ya. Entonces hicimos un sondeo, porque ahora se le hizo un estudio de factibilidad. Estoy diciendo un sondeo. Un sondeo, porque ¿qué estudio de factibilidad? ¿Con qué cuarto? Entonces el sondeo dio que no podíamos hacerlo para allá. Hay muchos carros y muchos ruidos. No, porque para allá no había... La gente llega a Macorís por Nagua y por Tenares, y entonces eso quedaba muy alejado. Muy alejado. Entonces encontramos el edificio donde se hizo el siglo XXI. En la Duarte. ¿De quién era eso ahí? Eso era de una señora, no recuerdo el nombre de ella. Porque ella vivía en Santo Domingo. Yo sí recuerdo que era una casa así. Sí, que tenía un alto adelante. Sí, vivía un amigo mío. Yo creo que él se hizo médico. Entonces hicimos el cálculo. Esta puede ser. Pero oye, somos nosotros mismos. Ustedes soñando ahí. Nosotros, porque mira, queda cerca del hospital, queda cerca de tal entrada, queda gente. Entonces, en el centro del pueblo. Entonces, entre todos, compramos el solar. ¿Usted se recuerda el precio de ese solar? Barato, una cosa, qué sé yo, no me recuerdo. De hecho, recuerdo que lo pusimos a nombre del doctor Javier, porque había que ponerlo a nombre de alguien, con un papel que dijera que aunque era del doctor Javier, era del Grupo Médico Unido. Porque también el Grupo Médico Unido no podíamos sacarlo a la luz, porque no queríamos que los compañeros que estaban en distintos centros le dieran una pela. Entonces también era medio clandestino el asunto. Exactamente. Oye, qué historia. Sí. Bueno, entonces ahora venía ¿quién nos va a ayudar en la construcción? Y ahí aparece el caballo. Entonces ahí fue que sopesamos varias opciones entre familiares y resulta que Dionel Mena, Pantaleón, que yo soy Ramón Mena, pero él es más familia de la esposa mía que mía. Claro. Pero el socio de él, ¿quién es el socio de Guillermo? Guillermo. Y ese siempre mito mío, creados juntos.
Él es primo suyo. Bueno, ese es más que primo. Exacto. Guillermo el Rubio. Criado junto en mi casa. Correcto. Criado junto. Pero él es más joven, que es el Sí, chichi sí. del grupito, tú ves. Sí, el Rubio tiene 50 y pico. Exacto. Entonces, bueno, ahí hicimos, entonces ya lo buscamos ellos. Vamos a ver qué se puede hacer aquí. Ajá. Ahí, para 12 gente para comenzar. Entonces, cuando se hizo el presupuesto, Ellos hicieron el presupuesto hicieron de el la obra. presupuesto. Se necesitaban 5 millones de pesos. ¿En qué año empezó esa construcción? Eso tiene que haber comenzado como en el 94, por ahí. 94. Comenzamos, 5 hicimos millones la de compañía en pesos. el 92, para el 94, 5 ¿Y millones. cómo buscan esos cuartos entonces, doctor? Bueno, nosotros entonces Un préstamo, un banco, comenzamos a buscar, ya teníamos solar Exacto, y teníamos los planos, exacto. entonces comenzamos a tocar puertas por 5 millones de pesos. Y fuimos a la Asociación Duarte, Ok. donde un amigo, bueno, todo se puede pasar, era Danilo Danilo. Danilo era el ¿Cómo es el apellido de Danilo? ¿Cómo es? ahora me recuerdo. Ese sí, Danilo, sí, que era gerente. Gerente de la ¿Y qué le dijo Danilo? Danilo Le prestó era los- amigo de nosotros, ¿Y le prestó- amigo de todo, le pero prestó amigo los de cuartos? todo, muy personal. Sí. Entonces cuando vamos y le enseñamos los planos y le enseñamos todo. Y le explican todas sus soñaderas Sí, que sí, ustedes sí, sí, tenían. sí, sí, nosotros. ¿Y cuánto que ustedes quieren? 5 millones de pesos. Y él se echó para atrás. Así se echó, y recortó y se quedó mirando. Y él dijo, pero yo creo que ustedes están como medio locos. Le dijo Sí, Danilo. sí, en confianza. Exacto. Porque Sí, sí, no no, y era- Danilo es un hombre que habla claro. no éramos sí. desconocidos. Exacto. Y le dijo que está. Y entonces. Y no, bueno, pero la Asociación Duarte, tú sabes que para esa época uno siempre pensaba que era el mejor sitio para tú conseguir las mejores facilidades para construir. Correcto. No, entonces hubo unos movimientos y el gerente del Banco Popular, Ernesto Bretón, Sí. don Ernesto, sí, hace muchos años de eso, ¿eh? Sí, sí, estamos hablando de 20, Entonces agarramos 27 para el años. Banco Popular. Entonces Y ese que le dijo que sí. ese nos prestó los 5 millones de 5 pesos. millones. Pero nos lo prestaron de una manera muy interesante, porque no nos desembolsaron todo el dinero, sino que era por ubicación, para que Ok. nosotros pudiéramos Manejarse. ir manejando y pagando nada más los intereses. Exacto. Entonces cuando comenzó la construcción, nos fuimos manejando. Y yo recuerdo que con esos 5 millones hicimos el primer edificio. Ese dinero dio Pero para re- hacerlo y pero- para equiparlo. Pero también. recuérdate, no, los fiados del equipado fue otro cuento. Otro cuento. Sí, no, porque entonces ahí en algunas Porque cosas. los no- equipos médicos no- son caros, doctor, ¿verdad que sí? Sí, pero recuérdate que en esa época la cosa era más sencilla. Era más sencillo. Porque, sí. por ejemplo, el ultrasonido que comenzamos yo tenía un equipo de ultrasonido, Ah, de ok. sonografía. Sí. Entonces le cogimos fiado a un señor el rayo X, Ok. le dimos. Y vaina, no necesitaban tomógrafo, que yo qué, y todas esas eso no cosas. existía Eso no tomógrafo. existía nada de Eso no esa vaina. existía, eso no existía. Era un Ok. sonógrafo, un rayo X. Sí, El cosita. laboratorio eran cosas Simple. simples para ese momento. Entonces, en la capital fuimos a un sitio que nos fabricaron la mayoría de los. Ahí nos engañaron. Ahí nos engañaron. ¿Qué le fabricaron ahí? Todo lo que eran las mesitas de noche, los desayunadores, Ok. todo ese tipo de Y todas cosas. esas camas, la doctor, que la le mesita necesitan de la cama, porque hay noche. camas que se echan para atrás, para adelante, todo eso. Esa cama, tú sabes que los vendedores son terribles. Entonces Sí. todas las camas fueron camas usadas. Ok, y silla de ruedas, y jodiendo, Y todo eso era camilla, todo todo eso. usada. Vamos a llamarle reciclar. Lo que pasa es que No, la pintaban y todo, la ponían bonita. realmente las camas estaban muy buenas. Sí. Había un amigo del doctor Olivero y de la doctora Ramírez que se dedicaba a las importaciones. Ok. Entonces, ese confió en nosotros, así como confió el Banco Popular, Exacto. que dijo esta gente va para adelante. Y yo nada más decía, bueno, para los fines de aire acondicionado, yo tenía un amigo que era el ingeniero Liriano Ok. de Santo Domingo.
que de hecho estaba casado con una prima tuya, con Mercedita, la hermana de Lourdes, mi esposa. Muy bien, muy bien. Entonces Liriano tenía una compañía de aire acondicionado. Y ese lo fió también. Y ese le dijimos, bueno, te vamos a dar una parte adelante, la otra no sabemos cuándo. Y le dije, toma. Bueno, entonces el caso... Pero tuvieron que comprar, me imagino, una tolete planta eléctrica también, porque hacía mucho la luz. Ah, no, eso fue un cuento. Ese es otro cuento. Eso es otro cuento. Cuando... esa se la debemos a don Héctor Ricé. ¿Cómo así? Bueno, porque resulta ser que nosotros habíamos pensado... ¿O Héctor Ricé le pasó no, un cable, espérate, no, espérate. Que nosotros habíamos pensado que la planta eléctrica se iba a poder poner en el frente. Ah, no, y no se podía. Porque otras instituciones de San Francisco de Macorís tenían su planta en el frente. Ah, sí, en el frente ahí. Correctamente, sí. Nosotros calculamos y que le podíamos, un cajón, una vaina. pero cuando vino el cálculo eléctrico, resulta que la planta que nosotros necesitábamos no podía ponerse en el frente. Era muy grande. Pero nosotros el terreno entero lo habíamos ocupado entero. Entonces, ¿dónde vamos a poner la planta eléctrica? Entonces, el patio era de los Mejía. De los Mejía. De los Mejía. Sí. Entonces necesitábamos ahí unos metros, no recuerdo ahora mismo cuántos metros eran. ¿Y qué hicieron? ¿Hablar con los No, Mejía? entonces los Mejía al principio no nos la querían vender. Porque ese terreno entero era de ellos. Mejía era el hombre que tenía las plantas. Se fue Mejía. Bueno, ese es el abuelo. Ese era el abuelo, pero era de la misma familia. Entonces los herederos, en este era caso, gente con mucho el que cuarto, manejaba, claro. Mucho dinero. Entonces imagínate, para los Mejía, el vendernos un cuadrito para nosotros poner una planta no era ningún negocio. Porque era una cosa insensata. Sí. Tú romper tu terreno. ¿Y cómo hicieron entonces? No, entonces hablamos con Héctor Ricé. Don Héctor, ayúdenos con esta gente. Okay. Entonces ahí conseguimos que ellos nos vendieran el pedacito. Y anexamos el pedacito. Y ahora, mira, después le compramos todo el resto. Poco a poco. Doctor, ¿cuántos consultorios había en el Centro Médico Siglo XXI en el 97? ¿Y cuánto hay ahora? Bueno, yo te puedo... ¿Con cuánto empezaron? Nosotros comenzamos con los 12 consultorios. Los 12 apóstoles. Los 12 ¿Y ahora cuántos consultorios hay en el Centro Médico ahora Siglo yo no te XXI? lo puedo contar. Ahora tenemos 184 especialistas. O sea, hay... santísimo. O sea, nosotros comenzamos... ¿Cuántos empleados eran en el 97? Como 20, ahora son más de 500, son casi 600. ¿Y enfermeras y cosas, y paramédicos y esas cosas? No, eso eran 3 gentes. 3 gatos. Eso era una cosita así. Mi susto era, Olivero se ríe de mí. Porque espérese, sí, oye, Olivero se ríe de mí. Usted hace la historia y se ríe y cosas, pero yo me imagino que había mucha presión entre ustedes. Mira, te voy a decir una cosa, nosotros estábamos confiados que nos iba a ir bien. Nosotros estábamos seguros de que nos iba a ir bien porque las cosas que tú haces con amor, con empeño y con un buen deseo, y además marcaba el futuro. Y con criterio. Y con criterio, porque déjame decirte que hay cosas que uno la plantea en un momento dado. Pero bájenme la voz, muchacho, ahí, por favor. Pero fíjate este dato, que una vez nosotros lo que queríamos hacer era medicina buena. Sí. Y trabajar juntos en equipo y que nos dejaran trabajar. Y mira cómo son las cosas. La historia es interesante porque yo fui estudiante del bachillerato junto con José Adolfo Herrera, que nadie lo conoce casi en Macorís. Él es ingeniero, pero él era hijo del doctor Herrera Curi. Herrera Curi, claro. Que era el dueño del laboratorio de los Valles. Sí, de los Valles, sí es. Y yo me junté en confianza tiempo antes de formarse el grupo de nosotros. Yo le decía a José Adolfo, como hermano, imagínate, hicimos el bachillerato entonces juntos, y tú sabes que cuando tú te formas con alguien en esa época que no hay interés, la amistad se hace muy sincera. Y yo le dije a José Adolfo, pero ustedes deberían hacer una torre de edificio en el Ovalle y recogernos a todos nosotros y darnos oportunidad para que las cosas vayan cambiando. Y él me dice papito. A mí me dicen Mena o papito. ¿A usted le dicen papito? Aquí en este barrio donde están estos edificios. En el Capacito. Aquí en el Capacito. Aquí le dicen papito. Aquí me dicen papito. Okay, aquí, porque este era mi barrio. Exacto.
Entonces José Adolfo a veces me decía Papito, a veces me decía Mena, igual que Rafi Cabral, que estudiamos juntos. Sí. Entonces él me dijo, mira Ramón, eso es muy difícil, esta gente Sí, se quedaron todavía ahí. no han entendido Muy el empuje conservadores. que está ocurriendo en San Francisco de Macorís. Bueno, pues te digo que ahora son 184 médicos especialistas y muchos de esos médicos especialistas están compartiendo consultorio. O sea, Exacto. que no es que cada médico tiene su consultorio, Sí, sino sino que en un que hay consultorio hay hasta consultorios, 3. que hay hasta 3 médicos que Sí, comparten diferentes horario. horarios, sí. Por eso es que te estoy diciendo que el reto de nosotros ahora es más grande. Y Porque van a nosotros seguir tenemos- ampliando. Nosotros. Sí. Claro. Yo sé que van a hacer un edificio de parqueo Claro. en la Duarte con Sí, la Cruz, Sí. que de hecho vi el diseño y... ¿Te gustó? No, lindísimo. Pero ese un parqueo será gratuito para los usuarios o cómo se va a manejar. Yo pienso que el parqueo no puede ser gratuito porque estamos hablando, Que hay una inversión de como 30 millones de pesos o más, 50, 60, ¿cuánto es? Marco, que las cosas se han puesto 100 millones. insoportables. Estamos hablando de 250 millones de pesos. Ese parqueo. Si tú le metes el terreno y hacer una torre de 6 pisos de Bueno, sí, parqueo, de 6 pisos. no es un parqueo para un nivel. Doctor, pero... Fíjate que lo que pasa es que San Francisco de Macorís tiene un problema. Sus calles son estrechas Sí. y hay tenemos un problemas. problema de estacionamiento. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Las normas que rigen ahora no son las normas que regían hace 25 años. Entonces, para nosotros poder hacer más torres, más consultorios, tenemos que hacer parqueo. Correcto. No, Entonces, exacto. el reto de nosotros es hacer parqueo. Por eso sigue la soñadera. Entonces, el problema es que nos vamos de lío en lío, porque ahora el problema es que hay que buscar 200 o 300 millones de pesos para hacer el estacionamiento. Ok. Míralo, el dinero va a Ok, aparecer. Espérese, déjeme ver algo. Va a aparecer. Espérese. No, sí, pues, claro. Y mira, hay como 3 bancos buscándonos para darle. Empezó el asunto en la Duarte número 25. Correcto. Ese edificio lo juntaron con uno que sale para allá, para la calle La Cruz, que Para es la donde calle está como la emergencia. No, es donde no. está la unidad diagnóstica. Ok, entonces hay uno Y- que es el edificio profesional, otro que es la torre, que sé yo, qué cosa, ¿cómo Ajá. se llama? La torre ejecutiva. Torre ejecutiva. Hay uno en la esquina que hay otra cosa ahí para hacer vaina de, ¿cómo se llama? De Resonancia. eso, ¿verdad? Hay otro Pulso Salud, un chisme para allá. Pulso Salud, sí. En la calle La Cruz. Correcto. Entonces hay una casa que vivía Leonel Grullón. Sí, esa es administrativa. Ahí Ese- donde yo deposito los facturitas. Sí, ahí del anuncito. Claro, claro. Hay otra cosa que vacunan, un chisme para adelante. Sí, vacuna. Entonces hay un parqueo exclusivo para ustedes, que era de Los Mejía. Correcto. ¿Y qué es lo que van a comprar más ahora? Ahí. No, ya no vamos a comprar más. Vamos ¿Y a van construir para arriba? en lo que tenemos para arriba. Ahí va una torre de 6 pisos. ¿A dónde? En el parqueo. En el parqueo en de la Los parte Mejía. que queda atrás. De Los Mejía. Ajá. Y por eso entonces van a hacer el parqueo de allá. Correctamente. ¿Y cuándo van a empezar a construir eso? Bueno, primero el diseño del estacionamiento está hecho. Sí, el caballo me lo enseñó. Entonces, ese estacionamiento hay que hacerlo. Ahora estamos en negociaciones con los bancos. A ver cuál es No. cuál es la manera. No. Sí, no, porque no. los bancos se están peleando por prestarle los cuartos a ustedes. Sí, pero el problema es que los bancos se están peleando por darle el dinero, pero ellos quieren cobrar. Claro. Entonces tenemos que buscar mecanismos que sean soportables. Sí, claro. Porque también recuérdate que las empresas tienen en los bancos clasificaciones A, B, C, D, Sí. y si después usted debe más de lo que puede pagar, te tumban y son los mismos bancos los que Que te te dan, lo sí. que te dan por él. Sí. Entonces hay que buscar un equilibrio donde podamos hacer los estacionamientos. Entonces inmediatamente terminemos los estacionamientos, entonces tiene que arrancar la torre, sería la quinta torre. Sí. Porque allá le ponemos unos nombres raros. Y yo le digo, vamos a ponerle torre 1, torre 2, torre 3, esta sería la torre 5, que se ha bautizado, porque la gente siempre le pone un nombre, con la torre de procedimientos.
se le ha puesto a esa. Ok, porque hablando de la expansión, en Ajá. el frente hay el edificio Dr. Reinaldo Almanza, pero eso lo hizo un constructor privado, fue. ¿Cómo se hizo eso? Ese edificio lo hizo un constructor privado. Sí, Entonces el sótano, el primero y el segundo piso, no tiene nada que ver con nosotros. exacto. Creo que eso lo hizo la familia Almanzar, porque veo que Luis Almanzar tiene una parte ahí. Don Reinaldo y su familia, junto con ese ingeniero, Sí, con Niño López. sí. Entonces, nosotros le compramos a Niño López el tercer piso ¿Ahí qué y hicieron ahí? metimos un puente. Ah, el famoso puente. El puente, sí, el famoso puente que une el edificio número 1 Ujú. con el edificio que está al Es el frente, edificio principal, el más viejo. el más viejo. Ese se conecta con un puente en el tercer nivel, con el tercer nivel de aquel lado, que es un área de hospitalización, de internamiento. Doctor, aparte de su preparación como médico, ¿usted ha tirado algunos parrafitos en administración y contabilidad y alta gerencia y negocio y cosas? Porque usted me domina como los temas. No se ría. Bueno, usted me domina los temas como... porque usted, aparte de médico, también, hay que decirlo, la medicina tiene un sentido humanitario. Correcto. Pero también ustedes han hecho grandes inversiones para Correcto. ofrecer un servicio de calidad al público. Ok. Entonces también usted es como un empresario, ¿no? Bueno, Pero no se siente empresario. Se siente médico siempre. bueno, la gente que maneja los números, los auditores internos y externos, dicen continuamente que la mente de nosotros tiene que pensar que somos una empresa. Sí. Entonces nosotros le decimos que nosotros somos médicos y vamos a pensar como médicos siempre. Eso es lo que le digo. El detalle está en que si tú pones en primer lugar la esencia, que es lo que nosotros entendemos que no se puede perder, la esencia del médico y del sector salud es cuidar la salud de las personas. Totalmente. Si tú pones, vivimos en un sistema capitalista. Correcto. Y en él vamos a morir, Sí. esperando que mejore, Exacto. Que Bien. sea más justo. que sea más justo. Sí. Entonces, nosotros entendemos que si vamos a construir algo y le cogemos el dinero prestado al banco, que esa es una de las debilidades que nosotros tenemos, lo que podría sentirse como una debilidad, es que todo lo hemos hecho con préstamo. Sí. Todo. Un financiamiento. Financiamiento. Sí. Todo es... No. Todo ha sido con financiamiento desde el principio. Lo ideal hubiera sido que nosotros hubiéramos tenido dinero y que entre todos hubiéramos juntado, Exacto. qué sé yo, 30 o y esos 40... financiamientos, esos pagarés, se llaman el documento, pagaré. Ajá. ¿Quién lo firma? ¿Usted? ¿O van los 12? No, mira, ese primer... Espérese, doctor, porque usted levanta la ceja. No, espérate, es Porque que... hay firma ahí. Oye, ¿cómo es? Adiós. Oye, el banco que nos dio los primeros 5 millones de pesos. El popular. Sí, ¿Quién nos firmó dio ese- los 5 millones quién de firmó pesos. ese peso? Espérate, Ajá. espérate. Pero nosotros tuvimos que firmar, no por la compañía, O individual. sino que arriba de eso, los 12, tuvimos que firmar un documento donde hipotecábamos todo lo que teníamos, hasta un carrito Lada que yo ¿Y tenía. qué usted tenía en esa época? Yo tenía un carrito Lada, Eso no costaba nada. doctor. pero suma todo. Teníamos un apartamento en Los Rieles, Ah, sí, ese. que no. ese era de nosotros, Sí. ¿verdad? De la prima y usted. De la prima, fue la prima que se lo sacó de una rifa del colegio médico. Ah, Fuimos míralo ahí, dichosos. usted ve. La prima me enderezó ese lado. Sí, sí, la Entonces, prima. entonces el doctor Javier tenía tierras Sí, sí, sí. en, No, y faxas de familia más de o familia menos. que tenía tierra. Sí. Entonces, pero lo de la familia no entraba, era lo que era. Bueno, pero usted sabe. Entonces, cuando tú juntaste, entonces, se juntan ahí, entonces, se inciden garantes. entonces Bueno. nosotros, el grupo, por eso es que teníamos que ser unidos. Y Porque ahora la- firman por porque ejemplo. ahora la deuda, Pero si van, por ejemplo, a buscar para hacer Ajá. el parqueo. Yo aquí preguntando de indiscreto. ¿Quién firma ese préstamo de 300 millones de pesos? bueno, ahora la estructura administrativa cambió hace 2 años, donde nos quitaron
por fin, hace 2 años, ¿Ya usted no es presidente? sí, yo soy presidente, Ah, yo tengo que firmarlo. El presidente y tesorero, o sea, ¿Y quién es el tesorero? Olivero, el Olivero. doctor Olivero. Y la doctora, ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó. Ay, Dios mío, espérate. ¿Qué directiva de ahí? Ah, Isabel Ramírez. Isabel Ramírez, mi amiga. Esa es la directora médica. La directora. Esa es la que lleva el chucho de la calidad. Pero eso es un asunto Calidad. muy delicado. Sí, de la calidad médica. Y mira, una doctora y como persona sumamente agradable, muy Correcto. buena gente, trabajadora. Ella es la decente. esa es la persona que se preocupa de que cada departamento médico funcione como un departamento médico. Te estaba diciendo hace unos minutos que si a nosotros nos ha dado resultado el concentrarnos en dar medicina de calidad, Sí. y eso ha hecho que muchas Pero personas eso han crecido. nos quieran y busquen los servicios, eso genera los recursos y nosotros vamos pagando. Pero Entonces yo digo, si el esquema va bien, lo que tenemos que asegurar es que los médicos jóvenes también mantengan tengan esa calidad. el mismo espíritu, y el humanismo. el mismo espíritu de servir. Y te voy a decir una cosa, el mismo espíritu de servicio, de ser buenos médicos y de compartir, porque la medicina es muy delicada. ¿Cómo así de compartir, doctor? Compartir, me explico. Sí. En el siglo XXI tenemos una estructura de manejo que cuando un paciente está grave, lo discutimos todo. Ok. O sea, hay equipo para discutir los pacientes, porque nadie quiere que... Los médicos no estudiamos para que la gente se nos muera. Imposible, ¿no? El médico estudia para estar al lado del paciente mientras pueda hacer lo más que pueda. Ujú. Entonces, uno de los problemas que hay en la sociedad es que la gente tiende a ser individualista. Entonces, en el siglo XXI eso lo rompemos. Cada vez que hay un paciente que llega crítico, que llega grave, hay un equipo que se reúne para que todo el mundo opine, Para evaluar. y a veces nos juntamos 15, 18, 20 médicos, presentamos el paciente y se toma una decisión colectiva hasta donde humanamente Y sea esa posible. decisión se le transfiere a los familiares y todas esas cosas. Claro, porque eso es lo que se escribe en el expediente. Sí, Mira, perfecto, nos sí. juntamos 15 médicos, este es el análisis, esto es lo que hay que hacerle. De hecho, déjame decirte un dato para que tú veas el dato. Desde que comenzó la pandemia COVID, nosotros hacemos una reunión donde discutimos todos los pacientes COVID a las 7:45 de la mañana Sí, vía Zoom. exacto. O sea, paciente por paciente, y ahí estamos. Dan un seguimiento. Y ahí ya vemos alrededor de 12 o 15 médicos opinando entre cardiólogos, internistas, mira este paciente, hacemos esto y esto y esto y esto. Y quien lo presenta es el intensivista de servicio. O sea que él no está solo, sino que tiene todo un equipo de gente. Entonces, si ese esquema de darlo todo por el paciente nos ha dado el apoyo de muchas personas, bueno, pues ese es el esquema que hay que seguir usando para crecer. No Correcto. tenemos que cambiarlo. No, lógico. Y un dato que te voy a dar. Sí. Y tú me has oído decir esto, pero te lo voy a repetir una vez más. Lo que no sirve para mí, o no sirve para atender a mi mamá, que está viva todavía, porque mi papá ya falleció, y falleció en el siglo XXI. Sí. Para mis hijas o para mis nietas, entonces no sirve. Entonces yo digo yo, pero el concepto de nosotros como institución es que tiene que ser bueno para mi familia. Correcto. Si a mi mamá le pasa algo en este momento, que yo no quiero que le pase nada porque está durita, la tenemos bien estable, Sí, sí, sí. ¿para dónde yo voy con ella? Para el siglo Para el XXI, siglo XXI, claro. ¿no? Entonces la Entonces, lleva a si otro yo- lado. si yo soy la capaz- lleva- si usted si- la lleva a otro lado, van a decir, ajá, pero mire, este hombre ni siquiera la mamá llevó ahí. Y Ah, entonces, bueno, a mí me hicieron un cateterismo ahora en febrero. ¿Dónde yo me lo hice? Ahí. En mi clínica. Claro. Pues yo confío en mi médico. Yo sé la calidad que tienen los médicos que hacen ese cateterismo ahí. Yo tengo que confiar en mí. Entonces, si sirve para mí, entonces puede servir para ti. Naturalmente. Ahora, si no sirve para mí porque yo le Entonces, salgo no, corriendo, yo digo que no entonces, sirve para mí, entonces. espáltate. Correcto. Espáltate. exacto, sí. Entonces, la meta tiene que ser esa. Doctor, viendo todo este, vamos a decir, esta transformación, ¿no? Ajá. De manera muy positiva. ¿Cómo usted se siente en lo personal?
porque estamos hablando, quizás usted no lo ve así porque usted es un hombre muy sencillo, ¿verdad? Ajá. Pero yo mirando el asunto de afuera, como un buen observador, estamos hablando de que ustedes, los 12 apóstoles, ¿verdad? Ajá. El Grupo Médico Unido, el Centro Médico Siglo XXI, son parte fundamental del desarrollo de la medicina aquí en San Francisco y en la región. Y podrían quizás sus nombres ser, y sin él quizás sus nombres ser mencionados muchos años después como personas que hicieron contribuciones al desarrollo de la medicina desde ese punto de vista. Entonces, ¿cómo usted se siente? Bueno, de ser parte de ese proyecto que en un momento fue y sigue siendo soñadera. Mira, yo me siento privilegiado y me siento muy satisfecho. Porque una cosa es cuando tú eres joven y miras hacia el futuro, y otra cosa es cuando ya pasan los años y tú miras para atrás. ¿Qué he hecho con mi vida? Me siento privilegiado porque primero yo no era parte de este grupo, sino que la doctora Melanches, que trabajaba en el Ovalle, el grupo que trabajaba en el Ovalle, nos tomaron en cuenta. Y entonces, cuando todavía no existía nada. Nosotros sabemos que la medicina es medicina de equipo. En ninguna parte del mundo la medicina depende de una persona, un individuo que se lo sabe todo. De un equipo. Y en la medida que pasa el tiempo, la medicina es más interrelacionada con otras especialidades. Sí, por eso intervienen tantos médicos en un paciente y tantas opiniones de lo que usted mencionaba, claro, que se reúnen hasta 20 médicos para evaluar un paciente. Claro, todo el paciente que sea crítico. Entonces, la medicina en el país ha venido cambiando de manera a grandes pasos. Sí. Hay que entender que hay países, vamos a decirle, con grandes tradiciones, porque tienen siglos de existencia. De avance, de cuando estudio, tú hablas de Europa, cuando tú hablas de Estados Unidos, que fueron 13 colonias que se desprendieron de Inglaterra, entonces los Estados Unidos, aunque arrancaron en el 1776, creo, por ahí, 76. No arrancaron ahí, eso eran colonias que venían de Inglaterra, sí. Son ingleses, sí, son europeos. Sí, anglosajones. Entonces la historia de Europa, de Inglaterra, Francia, España, la gente que emigraron a Estados Unidos, esas son gente que tienen una cultura de muchos años. Nosotros somos una isla que todavía no tenemos 1000 años. No. Nosotros somos 1492. Nosotros somos un híbrido. Nosotros somos un híbrido de razas. Exacto. Un invento, diría yo, donde nos juntaron. Entonces la isla ha tenido muchos avances y retrocesos. Primero por ser una isla, por las cosas que había entre Inglaterra, España. Eso es parte de la historia que la gente debe dominar. Y las situaciones que tenemos hoy en día no llegaron hoy. Sí. Entonces los organismos internacionales de alguna manera hacen presión para que las cosas mejoren. Cuando los organismos internacionales hacen presión para que el sector salud mejore, entonces los gobiernos dominicanos se han visto la necesidad de invertir más en salud. Correcto. Y tienen que invertir más. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene que las normas de República Dominicana trazadas por el ministerio vayan mejorando cada día más. Le exigen más al sector privado, pero ellos mismos como sector público tienen que mejorar. Así es. Entonces, para ir de la mano con el avance, entonces nosotros tenemos que ir adaptándonos. Y es un privilegio el tú vivir una época de grandes transformaciones hacia lo positivo. Y de grandes retos. Y un dato, antes que te dé, y además ir preparando de manera consciente a los jóvenes que nos van a ir relevando. Que sigan con esa mística. Correcto. Quiero atención, José,
un minutito, por favor. Le pido a la administración del canal un minutito. Los 12 apóstoles sí se reunieron para hacer el centro y todo, pero ustedes, bueno, ya no hay uno que se fue. Sí, Javier. Pero ustedes ahora en Navidad se juntan, hacen su cena, se meten su traguito y su cosa. Ustedes se juntan así, para eso. Bueno, no necesariamente porque sea... o siempre, ¿o qué? No necesariamente porque sea una actividad... Por ejemplo, usted hace así... Pero hace 15 días... Se juntaron. Tuvimos una jornada primero de trabajo en un hotel donde analizamos el presupuesto del año y todo lo que vamos a hacer en el 2022. ¿Se fueron por un hotel ustedes? A trabajar. Y después del trabajo... Entonces, al lunes siguiente hicimos una cena en mi casa donde todos estuvimos juntos. Y ahí, con excepción del doctor Javier, que no estaba, pero... bebieron un vinito, sí, un traguito de whisky, una cosa, claro, y comieron. Claro, muy buena que estaba. Y lo que le gusta su vino, lo que le gusta su whisky. Y a mí me gusta más el traguito de whisky, pero también me bebo el vino. No, es bueno que se junten y bailen y gocen. Correcto. Ahora tenemos pendiente juntarnos en la Loma del Caballo, que el doctor Juan Faxa nos... Sí. Dijo que él me ha invitado para allá. Su hermano Pelayo me invitó por una... Nosotros tenemos una ventaja. Aunque vamos a hablar Ustedes son amigos. Nosotros son como hermanos. Más que hermanos. Sí, hombre. Estamos juntos desde el año 1990. Y las veces que hemos peleado lo resolvemos adentro. Y por eso cuando surge algo yo le digo, estén quietos que nosotros lo resolvemos. Todo lo hemos podido resolver y lo vamos a seguir resolviendo. Ahora tenemos un truco. ¿Cuál? Nos juntamos todos los lunes, excepto en la pandemia, y lo hacíamos por Zoom. Pero nosotros todos los lunes nos juntamos, el consejo directivo, primero cenamos a las 6 de la tarde. ¿A dónde cenan? Allá en el siglo XXI, Sí, en el salón de muy juntos. bueno que hay ahí. Sí, pero lo hacemos en el salón de juntos. Okay. Ahí cenamos, compartimos, y después de compartir, si hay que tocar algún tema, lo tocamos, pero eso es una reunión de todos los lunes, que cuando no nos reunimos, nos hace falta. Muy bien. Doctor, pues muchísimas gracias por haber venido aquí al programa.